días, licenciado Bolívar. Usted ha sido quien realmente que nos acompaña por muchos años en el proceso de las comunidades. ¿Qué entiende usted por costumbre comunitaria en las comunidades? Felicitarle, Juan, por el esfuerzo, el trabajo que siempre procuran, sobre todo, resaltar y poner de valor las tradiciones, costumbres, historia de la comunidad. A nosotros a las costumbres le diríamos que le graficamos como un conjunto de reglas que en su momento fueron creados por los ciudadanos de ese entonces para tener un comportamiento dentro de la comunidad, entre familias, a nivel de la familia y a nivel de toda la comunidad. Es decir, su forma de participar, su forma de actuar, incluso sus formas de hablar. Es decir, son reglas y son costumbres que en muchos de los casos todavía persisten. Por ejemplo, el tema del lenguaje, saber tratar a la comunidad de compañeros, compañeritos. Hoy por hoy ya vamos un poco más dando otro sentido, pero evidentemente tratando de decir lo mismo. Por ejemplo, vecino, otros ya no dicen vecinos, sino dicen amigo. De trabajo, por ejemplo, la minga. Yo recuerdo de muy pequeño, la gente preguntaba qué herramientas debo llevar. Entonces ahora, hoy por hoy, es mucho más cómodo la participación de la gente, porque a veces dicen, no, tenemos, y esto es por un lado, pero algunos dicen, no, para eso estamos pagando impuestos, para eso estamos, es decir, como que queremos reemplazar con nuevas costumbres las costumbres que hemos tenido durante muchos años, es decir, una regla de participación. Con nosotros, administradores del Cantón Cuenca, yo me atrevo a decir, el mejor acá, porque entendió el tema de planificación, empezó a respetar a los sectores comunitarios, lo que otros no tienen esa visión. Otros le quieren urbanizar, introducir conceptos, por ejemplo, de planificación territorial más urbanísticos, de ciudad-ciudad. Entonces, nosotros empezamos por recuperar la identidad y de ahí viene que algo que está empatando con su trabajo, por ejemplo, de recuperar los caminos tradicionales, los caminos antiguos que han sido parte de la historia. Incluso si usted revisa, muchos caminos han tenido una proyección a futuro. No como ahora la gente deja caminos de 2 metros, de 1 metro, o sea, más buscando el individualismo, el bienestar personal y no lo colectivo. En cambio, si usted revisa la historia, hay muchos caminos en varias comunidades que tienen anchos que sobrepasan los 5 metros. Entonces, claro, ahora la gente dice, pero por aquí no pasa, no necesita el carro, no necesita una maquinaria, ¿para qué vamos a dejar tan ancho? Entonces, una visión que ha tenido nuestra gente de futuro, y usted siempre habrá conversado con muchas personas mayores, dice, lo que pasa es que han de venir mis hijos, mis nietos, mis tataranietos, entonces ellos van a necesitar. Entonces, empezamos por recuperar esa huella histórica que son los caminos que por diferentes motivos habrán sabido utilizar nuestros mayores. Y el otro tema del concepto comunitario, nosotros siempre hemos estado opuestos al crecimiento de la ciudad hacia las parroquias rurales, pero en el sentido de que nos va eliminando todo, las costumbres, las tradiciones, las formas de trabajo agrícola, ganadero en el sector rural, incluso la cultura misma. Entonces, procuramos mantener eso a través de eso, de ese trabajo, y recordará que en el año 2010 aproximadamente se realizó el autocenso, porque muchos venían y hacían el censo tradicional de todo el país, de todo el mundo, pero en el Ecuador solamente se interesaban en contar con una base de datos, pero nosotros procuramos de que más bien esa base de datos vaya ordenándose de acuerdo a cada comunidad y a cada barrio. Es decir, volvimos a dar un peso a nuestras comunidades, volvimos a dar un peso a nuestros barrios con identidad rural, no barrios con identidad urbana. Y de ahí surgió la necesidad de varios compañeros presidentes de las comunidades, visionarios y respetuosos con el pasado, que también dijeron, y nosotros obviamente dijimos, vamos a darle la categoría
de gobernante de su jurisdicción, de su comunidad. Por ejemplo, en el caso de Morascayo, sois electo, sí, pero ¿qué haces? No vas a ser un títere, no vas a ser un instrumento al servicio del poder tradicional, o sea, del alcalde, del prefecto, ahora de la junta parroquial, sino tienes que gobernar tu territorio. Entonces, para que pueda gobernar, la junta parroquial tenía que empezar dando el primer paso y decir, señores, ustedes gobiernen su territorio con autoridad necesaria. ¿Por qué? Porque anteriormente, ustedes saben, recordará Juan, venía maquinaria del municipio, venía la maquinaria de la prefectura y decía, no, si quieren, abrimos la vía por acá. Si no, también, señores, recojo mi maquinaria y me voy. No es asunto de imponer, sino es más bien un asunto de consensuar, de llegar a un consenso y de que la obra pública llegue hacia sus sectores. ¿Y quién define toda esa obra pública, obra comunitaria? Es precisamente los directivos de cada comunidad. Pero para que ellos también puedan actuar de acuerdo a su realidad de territorio, porque no es lo mismo que un presidente del centro parroquial que tiene otra visión ya un poco más urbana, que un compañero que está gobernando una comunidad un poco más alejada de la cabecera parroquial. Entonces, respetemos sus formas de trabajo sin descuidar, sin desconocer de que también tienen derecho a acceder a los servicios básicos públicos, como el agua, el alcantarillado, el alumbrado público, la telefonía, internet y esas cosas. Entonces, licenciada, me está diciendo que el gobierno comunitario es un ejercicio de liderazgo en todas las tareas que planifica, que tiene necesidades. Es importantísimo. Pero todo esto está canalizado en un concepto muy importante. Usted dice que muchas veces se ha querido hacer con una, yo digo, visión del colonialismo, pero sí ha faltado algo, una visión más andina del derecho propio, porque también el derecho propio está dentro de la Constitución. Entonces, yo creo que en las comunidades vamos también practicando lo que es la justicia. Y para usted, como una autoridad que realmente ha caminado, ¿cómo ha visto esa práctica de justicia comunitaria, por ejemplo? Son las decisiones, ¿no es cierto?, que se toman. ¿Cómo usted definiría así, poquísimos términos, la justicia comunitaria? En caso nuestro, diría de Morascayo, porque no puedo incrementar en República. Nosotros consideramos de que los ciudadanos requieren del servicio público, hablando de justicia, también se convierte en servicio público, es decir, en ese momento dado por esa persona que necesita de ese servicio, de que sea ágil, eficiente y más real. Entonces, la aplicación de la justicia comunitaria, o tal vez ahora como se llama la justicia indígena, obedece a esos dos puntos básicos hasta donde yo he podido seguir así de cerca. La gente dice, como usted ha escuchado, si va a la justicia ordinaria es un proceso burocrático, tanto para el acusado como para el acusador. Mientras tanto y menos efectivo. ¿Por qué? Porque el señor puede alegar algunos otros argumentos y queda libre. O a su vez, por el tiempo que se dilata en el proceso, también sale libre. Pero mientras tanto el otro, como se dice, cogimos con las manos en la masa, de ese rato le castigamos, de ese rato le sancionamos y además también se regeneró. Es decir, el joven se regeneró. ¿Por qué? Porque tuvo que enfrentar un juicio, yo diría, de crítica, de juzgamiento público comunitario. Entonces, como que hay un compromiso de esa persona culpable, también de reformarse, de autorreformarse, de autoeducarse. Y sobre todo cuando son gente de la comunidad. Y cuando son gente de afuera, por ejemplo, nunca más regresan a la comunidad. Porque ven que en esa comunidad no perdonan, no dejan pasar el tiempo y están atentos. Entonces, yo creo que esa es la diferencia básica de la justicia. Repito, por los tres puntos. Es mucho más ágil, mucho más oportuno y también con la posibilidad de regenerar, si es que son gente de ahí, y si es que no son gente de ahí, de apartarles, o sea, de aislarles o de separar esa manzana podrida que quiere hacer daño en la comunidad. Hay el Caparñán, que llega hasta Caracundo, señalan que llega hasta el Mirador de Turi, otro punto le ponen San Roque.
Y ese Capañán pasa realmente a Cusco, su territorio. Yo quiero preguntar, licenciado, en Tarqui, ¿por dónde exactamente pasaría? Debe pasar por aquí. Bueno, nosotros tenemos algunas teorías. La una que según los vecinos antiguos, porque también hay gente que crea ilusiones, incluso. Sí, sí, me decimos. Recordará usted de que incluso exacto, hay una fundación de turismo rural. Me parece que hay una organización turística vinculada al turismo rural. Incluso tuvo algunos reparos porque decían de que hay gente que dice, bueno, por aquí era el Capañán, o por aquí pasó el Inca. Pues a veces la gente también dice, bueno, pasó por el frente, pasó por acá, este otro frente, por donde mismo pasó. Pero de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, incluso ese tiempo con el padre Osvaldo Vintimilla, ahora Monseñor, conocíamos de cerca porque era un tipo historiador, había hecho un trabajo de investigación, más o menos el trazado es de por la vía Tarquituri, y obviamente con Tarquituri hasta salir acá a la Panamericana, pero con algunos, si cabe el término, con algunos desvíos para cruzar hacia otros sectores, por ejemplo, para irse hacia el sur, para conectar con el pueblo Saraguro, pues iban por más o menos, ¿no? No pasa, pero pasa por, me han dicho también los textos que han conversado, por ejemplo, pasa por Huillanchapa, pasa por Parcoloma, esa ruta. Yo creo que esa teoría sí vale. Exacto, entonces pasa por la parte alta de Cumbia. Porque pasa justamente, si viene por Rito Cruz, por Chaca, llega en Huillanchapa. Si viene por Turi, justamente pasa por Huillanchapa. Y otra teoría que pasa por Chiña, baja por acá, Chapat, sube. O sea, son las vertientes que sí haber podido caminar. Sí. Esa es la más acertada. La más acertada y la más razonable de estos momentos. Sí. Podemos ir poco a poco comprobando. Incluso había un proyecto desde hace muchísimo tiempo y justamente con el alcalde Fernando Cordero para recuperar eso. Incluso hubo una propuesta también de Paul Carrasco, hizo una consultoría para recuperar ese canal, pero lastimosamente ya luego se retiraron algunas competencias del gobierno nacional, entonces le dejaron sin piso. Entonces digo eso porque nosotros recorrimos la parte alta de Cumbre, más o menos por donde venía, y como usted dice, sí, efectivamente empataba en la zona de Parcolón y salía a la zona de Huillanchapa. Entonces, poco a poco también, lamentablemente, no se puede detener los cambios que van sufriendo. A veces esos caminos son reemplazados por caminos carrozables y ahora, pero al menos procuramos de que en la memoria colectiva de la gente quede como recuerdo de que esto era por aquí. Por ejemplo, ahora, o sea, justamente yo digo, si nosotros no hemos sido parte de los directores, quizás hemos cometido, ¿no? Por lo menos primero documentarle y luego hacer la apertura, decimos a faltar. Entonces ahora cuando queremos leer la historia, estamos en la secreta, justamente ahora, justamente los servicios, las clases, levantan ya un poco, ya le demanda técnica, para que quede como referente. Sí, efectivamente, por ejemplo, el caso del camino de Chiñaloma, por ejemplo, es un importante camino y además yo no creo que los antiguos que recorrían los caminos transitaban con la cabeza abajo, sino siempre mirando al horizonte. Usted ve que si transita por el camino de Chiñaloma, desde la altura ya donde inician su jurisdicción, y tienen una mirada hacia acá, es una mirada bastante asombrosa. O sea, claro, si yo estoy poniendo, o sea, es una especie de mirador, yo he estado recorriendo todo. Entonces, yo, por ejemplo, Gansul es un mirador, Chiñaloma es un mirador, Chalapis es un mirador, y acá voy a un mirador, porque mi tramo viene desde Punta Hacienda, no se conoce Punta Hacienda, viene por Huayrapungo, viene Parcoloma y otro que pasa, posiblemente de Manzana, llega justo en el tope donde usted dice Huillanchapa. Así es, sí. Entonces nosotros lo que hemos procurado es, por ejemplo, recuperar en la parte de Chiñaloma, incluso hasta ahora mismo todavía continúa la Junta en acción de disputa con el propietario del terreno ahí, que pretendió desaparecer el camino. Y claro, la lógica urbana siempre está al servicio de la técnica.
Por ejemplo, ellos dicen, pero por aquí no sube el carro. Entonces nosotros hemos dicho, durante cientos de años o decenas de años, mucha gente transitó por aquí, con animales, con carga, con cualquier otro tipo de vocación, por ejemplo, la religiosa, y no miraron si entra o no el carro. Por lo tanto, estas cosas tienen que respetarse. Por eso es de que tuvimos que, lamentablemente, meter el tractor, como quien dice, esto es público, no nos toca. Pero claro, nosotros queríamos dejar enlazando como dejar una huella diciendo no nos toca, no se meten al camino, respeten el camino, pero la idea era de que sea más bien carrozable. Incluso algunas personas estaban destinando para hacer ciclismo por esa zona porque decían que es una pista mucho más agradable, tranquila, que podía serlo, pero procuramos evidentemente recuperar. Usted ha tocado el otro tema también, el Cerro Francesur. Recordará que casi por los años donde usted también estuvo como presidente sirviendo a la comunidad de Marascalle, usted conoce de que la Junta Parroquial intervino en el Cerro Francesur, porque también se iban a hacer desaparecer ahí el Cerro Francesur. Incluso ahora poco a poco hay invasión, porque el trazado de la misión geodésica es un poco más abajo. Sin embargo, los nuevos propietarios, astutamente en ese tiempo, antes del año 2000, han comprado los terrenos con nuevas escrituras, entonces van cultivando. Quieren desaparecer la huella, la memoria, y prácticamente quedaríamos sin nada. Entonces, hemos procurado de ir marcando esa huella. Pero claro, debido a la falta de recursos económicos, y a veces también decimos siempre también la academia debería ser un poco más investigativa, sobre todo. Ustedes ven que en las universidades publican libros y libros que a lo mejor al autor sí le sirva para mejorar su hoja de vida, pero para la historia de la ciudad de Cuenca o la provincia no sirve esos libros, pero si recopilaran información como esta, yo le aseguro que sería mucho más interesante para la gente, para leer, así como está haciendo en Molletura un compañero Ángel Quinn. Recopila datos, narra en cada texto de su libro, pero son narraciones muy, muy interesantes e importantísimas y que va hablando de todo, de las costumbres, de las historias, incluso del Capañán, de la nueva modernidad, con la entrada de la nueva autopista, la nueva vía estatal. Entonces sí se puede hacer, pero eso lo pueden hacer obviamente gente que ha vivido en la zona, que ha experimentado y está viendo algunos cambios a futuro. Claro, la idea es muchas veces la sabiduría, lo que hemos vivido, practicado en las comunidades, está oculta. Entonces, ha sido la idea un poco de recoger, como decir, desde un punto muy insignificante, y lo que yo recojo de volver a la comunidad están siendo otros los problemas. Bueno, recogen datos, pero no regresan a la comunidad. Sí, me parece interesante porque realmente el gobierno comunitario está en esa lógica. Usted verá, y yo me atrevo a decir, incluso del centro parroquial para acá arriba, hacia la zona norte, todavía conservan las costumbres de las fiestas. Por ejemplo, el tema de la seguida al toro. Conservan la minga, conservan la pamba mesa. Pero de aquí para acá, o sea, donde empezó el centro parroquial, y además creo que a veces hacen, pero hacen por oblicio. En cambio, usted va de aquí hacia abajo, hacia Chayaco, hacia Chucailoma Máximo o Cotapamba, encuentra usted la pamba mesa, la mina. Pero ya se va más bien hacia otros pueblos donde ya es difícil ver eso. Yo creo que la vida de Morascalle es la vida de migrantes que hemos llegado de diferentes partes. Sí. Y que eso nos une. Por ejemplo, decía uno de los entrevistados, yo digo, el rey de Botija prácticamente es propio de las calles y de ahí se ha ido extendiendo. Entonces, yo creo que son experiencias muy importantes. Usted, como el presidente, aquel entonces, conoce muy bien. Bueno, presidente, yo le agradezco bastantísimo por esta entrevista, un aporte más a mi pequeño trabajo, de esfuerzo. No sea la única ni la primera que me apoya en este tipo de trabajos que voy haciendo, y hago más es como un dirigente de la comunidad. Por lo menos alguien se ha preocupado por los suyos de la comunidad. Gracias, presidente. Buenos días.
Sí. También agradecerles a ustedes y a lo mejor tal vez palanquearme para que en ese documento que se está elaborando también se pueda incorporar los símbolos comunitarios. Recordar a ustedes que esos símbolos nadie los impuso, sino nosotros dijimos, ustedes dibujen, creen su propio símbolo, por ejemplo el escudo, la bandera. Exacto, entonces en esas banderas, en esos escudos, varias comunidades, por ejemplo, pusieron como un elemento de la bandera o del escudo, por ejemplo, la botija, las herramientas de la minga, algo así. Entonces, lo que procura, evidentemente, tanto en la creación de los símbolos, tal vez también en su trabajo, es tener un documento al menos que narre algo, una parte de la historia. ¿Por qué? Porque también, Juan, estamos sufriendo, entre comillas, una invasión externa. Por ejemplo, si usted va a la zona de Ayamachay, prácticamente ese barrio, que casi de barrio no tiene nada porque es una comunidad bien grande, está sufriendo una colonización. ¿Y quiénes están colonizando ahí fuertemente? Es los colombianos y peruanos, que iniciaron con la llegada de unos 4 ciudadanos que vinieron del Perú a trabajar en unas haciendas de ahí, y luego ellos ya se casaron con las chicas de ahí, los chicos de ahí, exacto. Entonces este rato, incluso en los rasgos físicos, ya la gente no tiene, como se diría, pinta exacto. Entonces ya incluso el léxico de ellos es más peruano, más colombiano. Y por eso yo he dicho, si quieren ustedes buscar nosotros también tenemos una ciudadanía colombiana ahí, peruana ahí. Por ejemplo, si te vas a la zona de Tasqui, de Huillanchapa, allá creo que solo don Ernesto Vélez, los señores Piedras y los señores Fares, creo que sí, tratan de sobrevivir ahí. Y el resto son de San José de Yaranga, son de la zona de Jima, no sé cómo, otras comunidades más, entonces son de ahí. Pero ellos veo que están viniendo con sus propias costumbres, con sus propias tradiciones, que incluso que choca con las de la comunidad. Por ejemplo, ellos ya vienen siendo del sector rural, por ejemplo, ellos no quieren ir a las minas. Siendo del sector rural, ellos no quieren colaborar en reuniones con la. Nosotros hemos ido varias veces allá a hacer entender y decir, aquí hay costumbres, hay tradiciones, hay reglas y hay disposiciones. Si es que allá en su comunidad, en su tierra no pasa eso, lo sentimos mucho, pero bienvenido acá, a vivir acá, felicitaciones por la inversión que hacen, pero también aquí hay reglas y costumbres. Y les hemos puesto el ejemplo y hemos dicho, ¿y ustedes cómo así compraron el terreno acá? Lo que pasa es que mi hijo está en Estados Unidos, muy bien. ¿Su hijo pudo comportarse tal y cual como era aquí, allá en Estados Unidos? No, señor. Dice, no. Entonces digo, ya ve, allá hay otras reglas, entonces tienen que cumplir esas reglas. O sea, acá tenemos que hacer lo mismo. Normas que van creando por diferentes motivos. Yo creo que, por ejemplo, el decir, hagamos una minga, se está ocurriendo a la gente en Morascaya organizando una minga por organizarse, ¿no? Responde a una necesidad de arreglar el viejo. Entonces, si algún ciudadano que viene a vivir del puente y no quiere participar, porque a él no le gusta, es asunto de él, pero esa es la costumbre del pueblo.